Lucía siempre había sido una joven introspectiva, de esas que se sienten más cómodas en ambientes tranquilos y con pocas personas alrededor. Desde niña, nunca fue buena haciendo amigos en el colegio. Se sentaba sola, observando cómo los demás interactuaban, deseando poder ser tan extrovertida como ellos, pero sin saber cómo iniciar una conversación. La verdad es que tenía miedo a ser rechazada, a no ser lo suficientemente interesante. Por eso prefería quedarse en su propio mundo. Muchas veces se la veía sentada en silencio, imaginando cómo sería si pudiera ser más abierta, más confiada, pero de alguna manera siempre se sentía un poco distante de todos. Su cumpleaños número 18 se aproximaba, y como siempre, Lucía esperaba que fuera un día más, sin grandes celebraciones. Sin embargo, su madre, Carmen, insistió en que ese año sería distinto. Sabía lo sola que a veces se sentía y quería hacer algo especial para ella. Quizás esto te ayude a abrirte un poco más, le dijo su madre con una sonrisa llena de misterio mientras se dirigían hacia la casa de un viejo amigo de la familia que acababa de tener una camada de cachorros. Lucía no tenía idea de qué quería decir su madre, pero la curiosidad comenzó a crecer en ella conforme se acercaban a la pequeña casa en las afueras de Segovia, un pueblo con calles empedradas y casas de piedra que parecían salidas de un cuento. Al entrar, lo primero que sintió fue el calor y el olor a animales mezclado con el sonido de pequeñas patas golpeando el suelo. En un rincón de la sala, un grupo de cachorros Golden Retriever jugaba alegremente entre sí. Nunca había tenido un perro, así que el encuentro fue una sorpresa. Eran adorables, con su pelaje dorado y sus ojos curiosos que parecían brillar con travesura, pero, a pesar de su ternura, Lucía no se sentía del todo cómoda. Sabía que adoraba a los animales, pero la idea de tener que cuidar de un ser tan dependiente le intimidaba un poco. Entonces, su madre la llamó. «Este es tu regalo», dijo señalando a un cachorro que estaba algo apartado del grupo, tumbado en una esquina. Era más tranquilo que los demás, con unos ojos grandes y gentiles que parecían entender su timidez. Cuando el cachorro levantó la cabeza y la miró, Lucía sintió una conexión instantánea, aunque no sabía bien qué era exactamente. Había algo en ese perro que la atraía de manera inexplicable. El cachorro se acercó con pasos cautelosos, como si supiera que ella necesitaba tiempo para acostumbrarse, y se acurrucó en su regazo, apoyando su pequeña cabeza en su pierna. El corazón de Lucía se derritió en ese instante. «No sé si seré capaz de cuidarlo», murmuró con un nudo en el estómago. Su madre la miró con comprensión. «Él te enseñará a ser más valiente. Aprenderás con él la confianza que ya tienes dentro», le aseguró. Lucía, con un suspiro, aceptó. Aunque el nerviosismo seguía instalado en su pecho, se llevaron al cachorro a casa. Lo llamó Dino. Los primeros días fueron confusos. No sabía muy bien qué hacer, aunque intuía que debía alimentarlo y asegurarse de que estuviera cómodo. Pero la sensación de estar sola en ese nuevo papel la perseguía como una sombra. Dino, a pesar de su energía juvenil, parecía más tranquilo de lo que Lucía esperaba. No la presionaba para ser alguien que no era. Simplemente estaba ahí, esperando su compañía. Al principio, Lucía se concentraba tanto en las tareas básicas de cuidar al cachorro que ni siquiera se daba cuenta del cambio silencioso que estaba ocurriendo dentro de ella. Empezó a notar algo curioso. Dino adoraba su compañía de una manera que la hacía sentir especial. Siempre estaba a su lado, observándola con esos ojos enormes, como si la entendiera mejor que nadie. Cuando Lucía le hablaba, aunque fuera en susurros, él respondía moviendo la cola suavemente o con una mirada que le hacía sentir que realmente la escuchaba, y aunque nunca había sido buena con las interacciones sociales, con Dino era diferente. Sentía una confianza que nunca había tenido, un espacio seguro donde podía expresarse sin miedo a ser juzgada. Poco a poco, Dino fue sacándola de su caparazón. En unos meses, el cachorro que había sido pequeño y adorable ahora se había convertido en un perro musculoso, con patas largas y una postura orgullosa. Su pelaje dorado brillaba al sol, y sus ojos, aunque todavía conservaban la inocencia de cachorro, mostraban una madurez creciente. Se movía con gracia, y parecía que su energía no tenía fin. Ya no era el perrito que Lucía cuidaba con tanta inseguridad, ahora era su amigo, su compañero, alguien con quien compartía todos sus momentos, buenos y malos. La relación entre ellos era más fuerte que nunca. Dino sabía cuando necesitaba compañía y no dudaba en acercarse. Lucía sentía que la confianza entre ellos crecía con el tiempo. Cada vez que se sentaba en el sofá para leer o ver una película, Dino se acomodaba a su lado, apoyando la cabeza en su regazo o estirando las patas,
como si fuera una extensión de ella, el simple hecho de acariciar su pelaje se había convertido en un momento de relajación profunda. Con él, Lucía aprendía a vivir más en el presente. Dino adoraba el cariño, y ella también. Cada vez que se acercaba a acariciarlo, él movía la cola con tanta energía que parecía estar intentando hacer ejercicio con ese movimiento. No era un perro que se alejara o dudara cuando alguien se acercaba. Buscaba el contacto físico, el abrazo, el cariño. Sabía que eso no solo lo hacía feliz a él, sino que también calmaba a Lucía. La conexión entre ellos era mutua. Ella sentía que ese era su lugar en el mundo, al lado de Dino, con sus orejas suaves y su cuerpo cálido que irradiaba paz. Había momentos en que Dino le devolvía el afecto de formas que la hacían sonreír. A veces se levantaba de donde estaba tumbado y, con sus patas grandes, la abrazaba, frotándose contra sus piernas o apoyando la cabeza en su hombro, como si quisiera darle el mismo consuelo que ella le ofrecía. Pero el gesto que más le hacía reír era cuando, de forma adorable, empezaba a lamerla. Al principio, la intensidad de las lamidas la sorprendía un poco, pero pronto entendió que era una manera de mostrar afecto, como si Dino le dijera, estoy aquí para ti, igual que tú estás para mí. El cariño de Dino era único. Para él, esos gestos significaban mucho más que un simple contacto físico. Eran su forma de decir sin palabras que ella era importante, que estaba feliz a su lado y que el vínculo entre ellos era fuerte, un lazo que solo se fortalecía con el tiempo. Había algo profundamente reconfortante en eso. Lucía podía sentir el calor de su cuerpo junto al suyo y el cariño en cada gesto y lamida, como si Dino intentara entender y responder a lo que ella sentía. No había vergüenza ni incomodidad entre ellos. Era un cariño genuino que no necesitaba palabras, porque las acciones de Dino hablaban por sí solas. Cuando la lamió por primera vez, Lucía soltó una risa suave y espontánea, sin la presión de tener que ser algo que no era. Dino no solo la ayudó a abrir la puerta al mundo exterior, sino que también la ayudó a encontrar un espacio de paz dentro de sí misma. Con él, no tenía que preocuparse por ser alguien diferente, la aceptaba tal como era, con todas sus inseguridades y dudas. Era paciente, cariñoso y siempre estaba ahí, dispuesto a ofrecer su afecto sin reservas. Era como si supiera que Lucía estaba aprendiendo a abrirse al mundo y que, por más simple que fuera, sus lamidas y gestos de cariño eran todo lo que ella necesitaba para sentirse segura, amada y aceptada. Cada día que pasaba, la conexión entre ellos se hacía más profunda. Dino ya no era solo un perro para Lucía, sino una extensión de su alma, una presencia constante que le recordaba sin palabras que el amor, el cariño y la confianza son los pilares más importantes de la vida. Le enseñó que incluso en las cosas más simples hay un valor inmenso y que, por muy difícil que sea la vida, todo estará bien mientras se tengan uno al otro. Con sus lamidas y abrazos, Dino le mostró que la amistad más pura y verdadera puede encontrarse en los momentos más inesperados. Le enseñó a acercarse al mundo con más dulzura y naturalidad. En lugar de esconderse, Lucía empezó a interactuar con sus vecinos y con otros dueños de perros en el parque. Dino la ayudaba a iniciar conversaciones, llamando su atención hacia otros perros. Mira, ese es Bruno, es un golden muy amigable, empezaba a decir, y de repente, Lucía estaba charlando con personas, algo que antes le parecía casi imposible. Dino hacía que los encuentros fueran más fáciles porque siempre había algo en común, el amor por los animales. Con el tiempo, Lucía se dio cuenta de que Dino no solo la ayudaba a socializar, sino también a conocerse mejor a sí misma. Ya no era la joven tímida e introvertida de antes. Al cuidarlo, ganó confianza, no solo en relación a los demás, sino en sí misma. Dino le enseñó lo que significaba la verdadera lealtad y la joven aprendió a aceptar sus propias virtudes y limitaciones. Le mostró que el simple acto de dar amor incondicional a otro ser era la clave para su propia sanación. El tiempo pasó y su vida comenzó a cambiar. Con Dino a su lado, encontró la fuerza para salir de su zona de confort, hacer nuevas amistades, conocer gente increíble y, lo más importante, aprender a abrirse a los demás de la misma manera que lo hacía con Dino. De una forma que nunca imaginó posible. Dino no solo se convirtió en su mejor amigo, sino en su maestro más grande. Lucía siempre le estaría agradecida, porque ahora sabía que Dino era más que un perro, era su compañero de vida, alguien que la ayudó a salir de su caparazón y a descubrir el significado de vivir con confianza y valentía. Así, Dino y Lucía continuaron su viaje juntos, enfrentando los altibajos de la vida. Él le enseñó más que cualquier ser humano lo que realmente importa, aceptar a los demás y, lo más importante,
aceptarse a uno mismo. Dino, el Golden Retriever. La noche en Segovia se había instalado con su manto oscuro y silencioso, apenas interrumpido por el susurro del viento colándose entre las rendijas de la vieja casa de piedra donde Lucía vivía con su madre. La luz cálida del salón se había apagado hacía horas, y solo una tenue lámpara de noche iluminaba débilmente la estancia donde ella y Dino dormían. Pero entonces, ese extraño ruido la despertó bruscamente. Lucía abrió los ojos, el corazón latiéndole con fuerza. El sonido no era un ladrido, ni el típico crujido de una casa antigua. Era algo diferente, un roce sutil, casi imperceptible, como si alguien o algo estuviera moviéndose con sigilo justo fuera de la ventana. El pelaje dorado de Dino se erizaba bajo su mano, y sus orejas, siempre tan suaves, ahora estaban erguidas, alerta. ¿Qué pasa, chico?, susurró Lucía, intentando calmarse, aunque su voz temblaba ligeramente, pero Dino ya estaba en pie, mirando fijamente hacia la ventana del salón. Su cuerpo tensó la musculatura, y un leve gruñido emergió de su garganta, profundo y serio, nada que ver con sus habituales juegos o ladridos de alegría. Lucía se levantó despacio, tratando de no hacer ruido, con la bata de seda verde oliva que solía usar para dormir, ligera y ceñida, que dejaba entrever la curva suave de sus hombros y la línea delicada de su cuello. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío, y en su muñeca llevaba una pulsera de plata con pequeños detalles de filigrana, regalo de su abuela. Aquella noche, la joven parecía salida de un cuadro romántico, pero su mirada reflejaba algo más, una mezcla de miedo y determinación. Al acercarse a la ventana, Dino se colocó a su lado, apenas apoyando la cabeza en su pierna, un gesto que transmitía confianza y protección. Lucía apartó la cortina de lino blanco, y allí, en la penumbra, la figura de una sombra se deslizó rápidamente entre los arbustos del jardín. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, aunque no esperaba respuesta. La sombra desapareció, pero la sensación de intranquilidad quedó flotando en el aire como un suspiro helado. Lucía sabía que no era un simple intruso interesado en robar, había algo más, algo que la llamaba, algo que había estado esperando para aparecer en el momento justo. Dino emitió un ladrido corto y seco, y al instante la puerta delantera crujió, como si alguien le estuviera empujando con suavidad. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras avanzaba hacia la entrada. Su vestido de satén negro, que había guardado para una ocasión especial, parecía ahora demasiado elegante para una noche tan inquietante, pero ella no podía ignorar lo que estaba pasando. Al abrir la puerta, no vio a nadie, solo una pequeña carta arrugada en el suelo. La recogió con cuidado, sus dedos temblorosos rozando el papel amarillento. Al desplegarla, encontró un mensaje escrito con tinta oscura y letra elegante. Lucía, el camino que has comenzado no es solo tuyo. Dino es más que un compañero, es la llave y el guardián. Mañana al amanecer, en la Plaza Mayor, descubrirás lo que tu corazón aún no se atreve a buscar. Pero ten cuidado, porque no todos los secretos son para ser revelados, y no todos los ojos ven con buenos deseos. La joven sintió un nudo en la garganta. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Y cómo sabía que ella y Dino eran especiales? La carta tenía un olor peculiar, mezcla de lavanda y algo metálico, un aroma extraño pero familiar, como si perteneciera a otro tiempo. Dino la miró con sus ojos profundos, casi humanos, como diciendo estamos en esto juntos. En ese instante, una ráfaga de viento entró por la puerta abierta, haciendo que las cortinas danzaran como fantasmas. Lucía cerró la puerta de un portazo y se apoyó contra ella, respirando hondo, intentando calmar ese torbellino de emociones que la invadía. La noche parecía haberse vuelto más densa, más pesada. En su interior, Lucía sabía que algo estaba por cambiar, que la rutina tranquila que había construido con Dino estaba a punto de romperse, pero no estaba sola. Tenía a Dino, y eso, hasta ahora, había sido suficiente para enfrentar cualquier sombra. Sin embargo, una pregunta retumbaba en su mente y en el silencio de la casa: ¿qué secretos guardaba realmente Dino? Porque, aunque parecía un perro común, había momentos en que sus ojos mostraban una inteligencia y una profundidad que iban más allá de lo natural. Esa noche, mientras el pueblo de Segovia dormía, una historia más grande comenzaba a desplegarse, y Lucía estaba a punto de descubrir que la confianza y el cariño eran solo el comienzo de una aventura mucho más intensa, más peligrosa, y quizás, más mágica. Y mientras Dino se acurrucaba a sus pies, Lucía no pudo evitar preguntarse si, en realidad,
Aquel regalo de cumpleaños había sido una bendición o una invitación a un mundo del que ya no podría escapar. El amanecer prometía revelar la verdad, pero también traer nuevas preguntas. Porque en el corazón de Segovia, bajo la sombra de la antigua muralla, algo esperaba. Algo que solo Dino y Lucía podrían enfrentar juntos, y en ese momento, la luna se ocultó tras una nube, dejando la noche aún más oscura, como si el destino estuviera conteniendo la respiración. A la mañana siguiente, Segovia despertó bajo un cielo encapotado, con un aire fresco y húmedo que anunciaba lluvia. Las calles empedradas del casco antiguo brillaban por el rocío, y los primeros rayos de sol apenas lograban colarse entre las nubes. Lucía se preparó con una mezcla de nervios y curiosidad que no podía controlar. Se vistió con un vestido de algodón azul claro, sencillo pero elegante, que resaltaba la calidez de su piel y el brillo de sus ojos verdes. Sus zapatillas de cuero marrón, gastadas por el uso, crujieron suavemente al caminar hacia la plaza mayor, con Dino a su lado, siempre fiel. La plaza estaba tranquila, casi desierta, salvo por un par de ancianos sentados en un banco charlando y un vendedor ambulante que organizaba sus productos. Pero Lucía sabía que no estaba allí por casualidad. La nota había dejado claro que algo la esperaba. Dino, con su pelaje dorado impecable y su porte majestuoso, caminaba con paso firme, como si entendiera la importancia del momento. A cada tanto, lanzaba miradas a Lucía con una expresión que parecía decir confía en mí. Mientras esperaban, un hombre apareció desde una de las callejuelas laterales. Vestía un abrigo largo de lana gris, con un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente el rostro. Sus ojos, oscuros y penetrantes, brillaban con una mezcla de misterio y conocimiento. Se acercó lentamente, sin prisa, y se detuvo frente a ellos. Lucía, dijo con voz grave y pausada, ha llegado la hora de que descubras la verdad sobre Dino y sobre ti misma. La joven tragó saliva, su corazón acelerado, mientras Dino se posicionaba entre ella y el hombre, con las patas firmes y el pecho erguido. ¿Quién eres?, preguntó Lucía, tratando de mantener la calma. ¿Y qué sabes de Dino? El hombre sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mi nombre es Mateo, y he seguido vuestro vínculo desde que aquel cachorro llegó a tus manos. Dino no es un perro común. Es un guardián, un ser que protege secretos antiguos, y tú, sin saberlo, has sido elegida para algo mucho más grande que esta pequeña vida en Segovia. Lucía intercambió una mirada con Dino, que ahora parecía más alerta que nunca. El viento levantó una hoja seca, que giró en círculos antes de posarse a los pies de Mateo. ¿Elegida?, repitió, incrédula. Pero yo solo soy una chica tímida que no sabe ni cómo hablar con la gente. Mateo se agachó para recoger la hoja, mostrando un amuleto colgado de su cuello, un medallón con un símbolo antiguo, un círculo rodeado de pequeñas figuras que parecían lunas crecientes. La valentía no siempre se mide en palabras, Lucía. A veces, la verdadera fuerza está en el corazón, y el tuyo ha demostrado ser más grande de lo que imaginas. Dino te ha estado preparando para esto, para enfrentar lo que se avecina. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo esto parecía sacado de un libro de fantasía, pero la mirada de Mateo y la presencia imponente de Dino la hacían sentir que era real. ¿Qué es lo que se avecina?, preguntó, casi en un susurro. Mateo se enderezó y señaló hacia las murallas que rodeaban Segovia. Algo antiguo ha despertado bajo estas piedras. Algo que busca romper el equilibrio y que solo ustedes dos pueden detener. En ese momento, Dino emitió un suave gruñido, y sus ojos brillaron con una luz dorada que Lucía nunca había visto antes. El perro se acercó a Mateo y olfateó su mano, quien respondió acariciando su cabeza con respeto. No temas, Lucía. Mateo volvió la mirada hacia ella. Esta es solo la primera prueba. Pero para superarla, debes confiar en lo que Dino y tú tienen juntos. La joven respiró hondo, mientras una mezcla de miedo y emoción la invadía. ¿Y qué debo hacer?, preguntó. Primero, descubrirás que tu conexión con Dino no es casual. Luego, aprenderás a escuchar los mensajes que él te envía, porque no solo es un perro, sino un vínculo con un mundo que pocos conocen. Lucía miró a Dino, que ahora se sentaba a su lado, como un guardián silencioso y poderoso. ¿Y si no estoy lista?, confesó. Lo estarás, aseguró Mateo con una sonrisa. A veces, la vida nos empuja más allá de nuestros límites para que descubramos de qué estamos hechos realmente. Con esas palabras, Mateo se dio la vuelta y desapareció entre las sombras de las callejuelas.
dejando a Lucía y Dino solos en la plaza. El cielo comenzó a abrirse y las primeras gotas de lluvia cayeron, pero Lucía no se movió. Su mirada estaba fija en las murallas, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Dino, fiel como siempre, lamió su mano y movió la cola con entusiasmo, como diciéndole que no tenía nada que temer. Pero en lo más profundo de la plaza, oculto tras una estatua antigua, un par de ojos oscuros observaban la escena con atención. Una figura encapuchada murmuró entre dientes: así comienza el juego, y esta vez, ni siquiera un perro podrá salvarla. La aventura de Lucía y Dino apenas había comenzado, y en el horizonte, la sombra de un peligro que nadie esperaba crecía, lista para cambiarlo todo, y mientras la lluvia mojaba las piedras centenarias, una promesa resonaba en el aire: nada volvería a ser igual en Segovia. La lluvia se intensificó durante la tarde, empapando las calles de Segovia y creando charcos que reflejaban las luces tenues de las farolas antiguas. Lucía y Dino regresaron a casa, cada paso resonando en el empedrado mojado, pero la joven sentía que algo en su interior había despertado, una mezcla de inquietud y determinación que la impulsaba a no retroceder. Al entrar en la casa, el aroma familiar de la madera vieja y el incienso que su madre solía encender la envolvió con una sensación de calma pasajera. Carmen, su madre, la esperaba en la cocina con una taza humeante de té de manzanilla y una mirada que contenía más preguntas que respuestas. ¿Todo bien?, preguntó mientras Lucía se sentaba en la mesa, empapada pero con los ojos brillantes. Sí, bueno, no exactamente, respondió Lucía, dejando que la taza caliente le calentara las manos. Hoy conocí a alguien, un hombre llamado Mateo. Me dijo cosas que no entiendo del todo, sobre Dino, sobre mí, sobre secretos antiguos. Carmen frunció el ceño, su expresión se volvió pensativa y un poco preocupada. No me sorprende, dijo en voz baja. Hay cosas en esta familia que nunca te conté, cosas que había prometido mantener en secreto hasta que estuvieras lista. Y Lucía la miró, sorprendida. ¿Secretos? ¿Qué secretos? Su madre suspiró y se sentó frente a ella, tomando su mano con suavidad. Tu bisabuelo pertenecía a una antigua orden que protegía un conocimiento muy valioso. Dino, ese perro, es parte de ese legado. No es un simple animal, sino un guardián, un vínculo entre nuestro mundo y otro que pocos conocen. Lucía sintió como el peso de esas palabras caía sobre sus hombros, como si toda su vida estuviera a punto de cambiar de rumbo. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, más para sí misma que para su madre. No sé si puedo con esto. Carmen sonrió con ternura. No estarás sola. Siempre tendrás a Dino a tu lado, y a mí también, aunque a veces no lo parezca. Pero sobre todo, confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, mientras la tormenta golpeaba los cristales, Lucía se sentó en el sofá con Dino a su lado. Su vestido de algodón azul se pegaba ligeramente a su piel por la humedad, y sus labios se curvaron en una sonrisa melancólica mientras acariciaba el suave pelaje del perro. Dino, con sus orejas caídas y ojos brillantes, parecía comprender cada uno de sus pensamientos, transmitiéndole una calma que ninguna palabra podría explicar. Pero justo cuando la paz parecía asentarse, un sonido extraño rompió el silencio. Un susurro apenas audible, como un eco lejano, provenía del sótano. Lucía se quedó paralizada. No había nadie más en la casa. Con el corazón en un puño, se levantó despacio, Dino a su lado, y se dirigió hacia la puerta que conducía al sótano. Sabía que lo que fuera que estuviera esperando abajo no podía ser ignorado. Con una linterna en la mano y el pulso acelerado, bajó los escalones de madera crujiente. En la penumbra, los ojos de Dino brillaron con una luz dorada que iluminó un antiguo baúl cubierto de polvo y telarañas. Lucía se acercó y, con esfuerzo, abrió la tapa. Dentro encontró viejos documentos, cartas amarillentas y un libro grueso con una cubierta de cuero desgastada, grabada con símbolos extraños. Al abrir el libro, una página en particular llamó su atención. Un dibujo de un perro dorado con ojos intensos, rodeado de runas y un texto que hablaba de un guardián destinado a proteger un portal entre mundos. Mientras leía en voz baja, una sombra apareció detrás de ella, y una voz susurrante se deslizó en la oscuridad. ¿Has dado el primer paso, Lucía? Pero el verdadero desafío apenas comienza. El cuerpo de Dino se tensó, y Lucía sintió que su mundo se fracturaba y reconstruía al mismo tiempo. Sabía que no había vuelta atrás. La aventura, la magia y el peligro se habían cruzado en su camino, y ahora el destino la llamaba con un eco que resonaría para siempre en su alma. Y en la penumbra, un secreto antiguo esperaba ser revelado o destruido.
Los días siguientes transcurrieron envueltos en una mezcla de rutina y misterio. Lucía se despertaba cada mañana con el recuerdo de la voz susurrante en el sótano y la imagen del libro antiguo grabada en su mente. Pero, a pesar del temor latente, sentía una fuerza nueva creciendo dentro de ella, como si cada palabra leída fuera un ladrillo en la construcción de su coraje. Una tarde, decidió salir al Parque Central de Segovia, un espacio amplio donde los vecinos paseaban y los niños jugaban entre los árboles centenarios. Lucía llevaba un vestido ligero color lavanda que acentuaba la suavidad de su piel y un par de sandalias de cuero trenzado que dejaban sus tobillos al descubierto. Su cabello, ligeramente despeinado por la brisa, caía en ondas naturales sobre sus hombros. Al lado, Dino trotaba alegremente, moviendo la cola con entusiasmo, feliz de estar al aire libre. Mientras caminaban, Lucía notó que las miradas de algunos transeúntes se posaban en Dino con cierta mezcla de sorpresa y respeto, como si reconocieran en él algo más que un simple perro. Ella sonrió para sí misma, recordando las palabras de Mateo y el legado que su mascota llevaba consigo. De repente, un hombre mayor se acercó, apoyado en un bastón de madera y con una boina torcida sobre la cabeza. Su rostro arrugado mostraba una sonrisa amable pero con un brillo astuto en los ojos. «Bonito perro tienes ahí», dijo con voz ronca. No muchos saben lo que significa tener un guardián a su lado. Lucía se sorprendió, pero respondió con timidez: «Gracias. Él es muy especial para mí». El anciano asintió, mirando a Dino con respeto. «Cuidado con lo que viene, muchacha. Las fuerzas que despiertan son poderosas y no siempre benevolentes». Antes de que pudiera decir más, el hombre se despidió con un gesto y se alejó entre la multitud, dejando a Lucía con más preguntas que respuestas. Aquella noche, en la intimidad de su habitación, Lucía repasaba mentalmente todo lo que había aprendido y sentido hasta ese momento. El libro antiguo, las palabras de Mateo, el encuentro con el anciano, parecía que el destino la había elegido para algo que iba mucho más allá de lo que ella había imaginado. Mientras acariciaba a Dino, que dormía plácidamente a sus pies, se preguntó qué secretos aún quedaban por descubrir y qué peligros acechaban en las sombras de Segovia. Pero una cosa era segura: no estaba sola, y con Dino a su lado, estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. En ese instante, una luz tenue brilló en la esquina de la habitación, proyectando sombras que danzaban al ritmo de un misterio apenas comenzado, y así, con el corazón latiendo al compás de un nuevo amanecer, Lucía supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.